Buen día. Gracias a la invitación del rector Juan José Lidón, estamos aquí para compartir con ustedes una clase. Mi nombre es Eduardo Vega, soy profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y vamos a hacernos cargo de este tema de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. En primer lugar, quiero tocar con ustedes qué son los derechos humanos. Y hay una definición clásica que nos ayuda a entender los derechos humanos. Es el conjunto de atributos y facultades inherentes a la persona cuya efectiva realización es indispensable para su desarrollo integral en la sociedad. La idea central de la que parten los derechos humanos es que toda persona tiene una dignidad que le es inherente y que por lo tanto no puede ser vulnerada. Y el otro elemento central es el de la igualdad de todas las personas. Dignidad e igualdad hacen justamente que los derechos humanos adquieran esa lógica del desarrollo integral que debe tener una persona en la sociedad. ¿Y qué es la corrupción? Muchos autores han definido la corrupción de distintas maneras y hay tres elementos básicos que podemos recabar en materia de corrupción. El primero es el mal uso del poder público o privado con el propósito de obtener una ventaja o beneficio que es para sí mismo o en favor de terceras personas. Ahí está la idea central de la corrupción. El mal uso del poder público o privado con el objeto de tener una ventaja o beneficio, a veces económico, a veces de otra naturaleza, para sí mismo o en favor de terceras personas. Frente a la definición de derechos humanos y frente a la definición de corrupción, los estados asumen determinadas obligaciones a nivel internacional. Como ustedes saben, tenemos la Convención de Derechos Humanos en el ámbito interamericano y universal, y también tenemos convenciones en el ámbito interamericano e universal en materia de corrupción. Y a partir de estos dos convenios se desprenden una serie de obligaciones para los estados, que es por donde quisiera rápidamente llevar esta presentación. En relación con los derechos humanos, el Estado debe respetar, proteger, reparar y hacer realidad de los derechos humanos. ¿Qué significa respetar? Es decir, dejar que los individuos puedan desarrollarse y desenvolverse libremente, ¿no? Básicamente el derecho a la libertad, digamos, ¿no? No restringir y ahí no intervenir en aquello que significa que la persona está desarrollando libremente los derechos que tiene, a la libertad de tránsito, de pensamiento, a la libertad de contratación. El derecho a proteger, la obligación de proteger más bien, tiene que ver con qué hace el Estado para que justamente estos derechos se hagan realidad. Y básicamente ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, el brindar una educación de calidad, brindar un servicio de salud que permita que la ciudadanía pueda enfrentar determinadas enfermedades, ¿no? El derecho a tener agua, ¿no? Un agua potable, un agua de calidad, son derechos en los que el Estado tiene el deber más bien de proteger y de hacer realidad este tipo de derechos. Y el de reparar, cuando el Estado no ha podido cumplir con respetar o proteger los derechos y se ha producido una vulneración de derechos fundamentales, los Estados tienen que reparar. Y tienen que reparar para que justamente esta obligación que tiene el Estado de defensa de los derechos humanos se haga realidad a través de la reparación. Es eso entonces lo que se conoce en el mundo de los derechos humanos como las diversas obligaciones que tiene el Estado para hacer realidad los derechos humanos. Respetar, proteger y reparar. En el caso de la corrupción también hay un rol que juega el Estado y que están desarrollados en la Convención Interamericana frente a la corrupción. Hay cuatro obligaciones básicas que debe desarrollar el Estado. El primero es el de prevenir la corrupción, es decir, de evitar que se produzcan actos de corrupción que puedan dañar la gestión pública o que puedan dañar la efectiva realización de los derechos fundamentales. En segundo lugar, tiene una obligación de detectar, es decir, cuando se producen actos de corrupción, la obligación del Estado es poder desarrollar mecanismos, herramientas, fortalecer instituciones para detectar los actos de corrupción. Y obviamente al detectarlos, inmediatamente proceder a la investigación y la sanción de estos actos de corrupción. Y la investigación y la sanción tienen dos características peculiares. Por un lado, garantizar un debido proceso, ¿no?
y por otro lado actuar de manera diligente frente a la corrupción. Básicamente, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de evitar la impunidad frente a la corrupción. Los estados se han comprometido a nivel internacional a desarrollar mecanismos que le permitan justamente sancionar la corrupción y cooperar entre los distintos estados para que esta sanción se produzca dentro de un estado o también trascienda las fronteras de un estado. Investigar y sancionar la corrupción. Y por último, el de erradicarla. Creo que el gran esfuerzo que tienen que hacer los estados al prevenir, al detectar e investigar es poder erradicar la corrupción. Los estados que han logrado reducir drásticamente los niveles de corrupción justamente se han enfocado en aquellas áreas de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, mejorar el control de la corrupción. Entonces, tenemos estas 4 obligaciones que tienen los estados frente a la corrupción. Entonces, por un lado tenemos las obligaciones que tiene el Estado para frente a la corrupción y por el otro lado tenemos las obligaciones que tienen los estados para respetar los derechos fundamentales, ¿no? Y ahí hay que identificar cuál es la intersección, cómo se relaciona entonces estas obligaciones que tienen los estados frente a la corrupción y las obligaciones que tienen los estados frente a los derechos fundamentales. Y yo encuentro que hay básicamente 4 elementos, 4 ámbitos en los cuales se produce esta intersección y esta vinculación entre corrupción y derechos humanos. Y derechos humanos también entendida como el elemento central y esencial para las democracias en el mundo, ¿no? Una democracia va a ser mucho más sólida si respeta de mejor manera los derechos fundamentales. Entonces hay 4 elementos. El primero es en el proceso mismo de selección de autoridades. La democracia tiene como un elemento central el que cada cierto número de años se llevan adelante elecciones para elegir autoridades. La democracia tiene ese rol central. Y el primer elemento en el que la corrupción intenta intervenir y de alguna manera destruir, afectar la democracia y los derechos humanos es interviniendo en el proceso de selección de autoridades. ¿Cómo lo hace principalmente? Hoy sabemos que lo hace principalmente financiando campañas electorales, ¿no? Hay muchos recursos que muchas veces no se conoce su origen, no se declaran o, lo más grave, provienen de actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal de árboles o la trata de personas y van a financiar campañas electorales que luego generan efectivamente un condicionamiento para estas autoridades. Entonces, el primer elemento donde la corrupción afecta la democracia y los derechos humanos es en el proceso de selección de autoridades bajo el mecanismo de financiamiento de campañas electorales. Lo acabamos de ver con el caso Odebrecht en el caso peruano y en varios países de América Latina. El segundo momento en el que la corrupción afecta la democracia y los derechos humanos es en el proceso de toma de decisiones, es decir, en la gestión misma, en la gestión pública y en el cómo se deciden las prioridades para un determinado municipio, región o incluso a nivel nacional. ¿Por qué se decide hacer una obra, ¿no? Una carretera, por ejemplo, y no un hospital? ¿Por qué se decide tomar como prioridad algún tema que la ciudadanía no lo ve como tal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la reconstrucción, el tema del agua y saneamiento es vista por la ciudadanía como un elemento central para poder avanzar en esta lógica de reconstrucción. Se ha tomado esa prioridad por parte de las autoridades, ¿no? En fin, ahí entonces el proceso de toma de decisiones se ve afectado por la corrupción cuando no se priorizan aquellos temas que la ciudadanía demanda como los más urgentes. El tercer elemento tiene que ver con lo que llamamos en general la gobernabilidad. ¿Y qué es la gobernabilidad? Es la posibilidad de que la ciudadanía y, y sus autoridades vean que hay una confianza, hay el nivel de confianza suficiente para poder llevar adelante los planes, para poder llevar adelante la participación ciudadana y por último, para hacer efectivo el derecho al desarrollo, a un desarrollo integral de la sociedad. Ahí creemos que se afecta principalmente esta gobernabilidad cuando la corrupción entra a marcar
una agenda distinta cuando no eh, facilita la participación de la ciudadanía en los distintos ámbitos de la gestión pública. Y el cuarto nivel tiene que ver con un nivel mucho más efectivo, que tiene que ver con el goce de derechos civiles, económicos y sociales. Pongo dos ejemplos. En el caso de los derechos civiles, por ejemplo, hay dos derechos que normalmente se ven afectados por la corrupción. Por un lado, el derecho de acceso a la información pública, la transparencia y acceso a la información pública. Es decir, el hecho que un ciudadano pueda solicitar cualquier información de parte de la autoridad pública, sea de una obra, sea de un expediente técnico, sea de un proceso de contratación o sea de una decisión que está tomando la autoridad. Muchas veces se niega esa información. El otro es el derecho a la libertad de expresión y de información. Muchas veces hemos visto cómo se cortan estos derechos a poder expresarse libremente y que la ciudadanía, por lo tanto, pueda tener una labor más efectiva. Pero hay otros derechos, como los económicos y sociales, donde también se afecta de manera directa los derechos por la corrupción. Y tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la salud, el derecho a gozar de una salud adecuada, ¿no? O el derecho a la calidad de la educación, ¿no? Sea a través de la parte de infraestructura, contar con buenos colegios, contar con buenos hospitales, sea a partir de los elementos que permitan una mejor uso de estos derechos, ¿no? Medicinas, por ejemplo, materiales educativos, libros, cuadernos, ¿no? O sea, porque hay cobros indebidos o una corrupción que imposibilita un mejor control de estos derechos. Hemos sabido cómo en el plano de la salud, por ejemplo, había realmente todo un control de cómo se brindaban estos exámenes médicos para que no se hicieran en los hospitales, para que los aparatos se mantuvieran malogrados y se procediera a contratar a terceros, ¿no? Entonces ahí hay una afectación directa de el derecho básico a la educación, a la salud o al agua, por ejemplo, que afecta, producto de la corrupción se ven afectados, ¿no?